Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su módulo 2, en el cual estaremos abarcando lo que es el tema de la discalculia. Bueno, comenzamos. Vamos a hacerlo de manera breve, ya que tenemos bastante información y pues los tiempos recuerden que son muy reducidos, entonces preguntitas al final, ¿ok? Y comenzamos. Vamos a, vamos a ver qué son la Vamos a ver estas diapositivas y pues vamos a abarcar el tema de discalculia desde ese momento, ¿ok? Bueno, están las diapositivas, están ya proyectando y bueno, damos inicio a esta clase. ¿Qué son las dificultades de aprendizaje en las matemáticas o la discalculia? Bueno, nos dice que es un concepto de dificultades de aprendizaje muy amplio y no existe definición aceptada universalmente, pero según la bibliografía consultada se puede decir que hace referencia a aquellos alumnos que presentan dificultades para seguir el ritmo de aprendizaje de sus compañeros independientemente de su causa. Se trata de alumnos que presentan dificultades en áreas concretas pero no afectan sus habilidades cognitivas. Bueno, en este caso se les presenta la imagen y nos dice que según Arbones, las dificultades de aprendizaje se refieren a aquellas dificultades que se manifiestan en la adquisición y el uso de las capacidades de la lectura, la comprensión, expresión escrita y del razonamiento matemático durante la etapa escolar y que pueden tener como consecuencia un rendimiento lento e incluso un fracaso escolar. Dicho retraso es más difícil detectar en los primeros años de escolaridad, de ahí es la importancia de la ley actual que otorga la detección e intervención temprana de las dificultades específicas del aprendizaje. Bueno, la discalculia más que nada es emparejada con la dislexia, ya que tienen que ver un poquito entre ellas. En el caso de la dislexia, se puede decir que es más enfocada a la lectoescritura y la discalculia nos vamos enfocados al razonamiento matemático. Bueno, de la definición, hay otra definición que dice, con respecto a las dificultades de aprendizaje en el área de matemáticas, nos podemos encontrar con diversas aceptaciones tales como la acalculia, la discalculia, los trastornos de cálculo o DAM. Según los autores, dice que la diferencia de la acalculia y la discalculia se debe a que la acalculia se diagnostica porque existe una lesión cerebral, mientras que la discalculia se asocia con los trastornos de aprendizaje del cálculo. La discalculia se caracteriza por la dificultad para manejar los números, las operaciones, los conceptos matemáticos y sin que exista una causa que lo justifique. O sea, simplemente a los pequeñitos pues, se les presenta esa dificultad y nosotros entonces en ese caso pues nos tenemos que adentrar a saber qué es lo que está pasando. ¿Cómo? Recuerden que nosotros no vamos a dar inmediatamente, tienes la discalculia, tienes dislexia, sin antes tener en cuenta unos estudios con el traumatólogo, pueden ir con el traumatólogo que nos mencione o que nos diga que no tiene alguna lesión cerebral, justamente lo que nos indica aquí en esta diapositiva, y de ahí poder partir para hacer las pruebas específicas que nos digan si es alguno de estos trastornos de aprendizaje, ¿ok? Bueno, continuamos. Nos dice que tanto el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales como la Clasificación Internacional de las Enfermedades, más conocidos como el DSM, IVDR o el CIE-10,
aluden al término de los trastornos del cálculo y entienden que ese es un trastorno que lleva consigo el fracaso de la comprensión de los conceptos básicos matemáticos, la dificultad del manejo de las reglas aritméticas, mala organización de los cálculos, y pues se presenta con una dificultad para alinear los números o insertar los decimales o símbolos durante nuestras operaciones, ¿ok? Es como les mencionaba, está muy encaminada la discalculia hacia la dislexia. Ahorita sí la estoy comparando mucho porque, como les estoy mencionando, en la dislexia nos enfocamos en lectoescritura, que las letras las entienden de diferente forma, las escriben de diferente forma. Y en la discalculia es lo mismo, pero nos vamos a basar en la mala alineación al hacer las operaciones y pues eso conlleva que no tengamos un resultado correcto y se le dificulte o se frustre mucho el pequeño. Bueno, continuamos. En etiología de las DAM pueden ser debidas a circunstancias relacionadas con el alumno en sí, pero también pueden estar influenciadas por circunstancias externas a él, como la propia naturaleza de las matemáticas, o también debido a la metodología de enseñanza o a la actitud del profesor. Bueno, nos menciona que están relacionadas, las DAM están relacionadas con la naturaleza de las matemáticas. El área de las matemáticas puede producir en sí misma cierta ansiedad porque se perciben fácilmente los aciertos y los errores a los que hay que añadir a nivel de abstracción los conceptos que se imparten. El nivel aumenta considerablemente si se deslinda de las experiencias cotidianas de los alumnos. La asimilación de los contenidos se ve afectada por la funcionalidad del alumno que interiorice con facilidad. Es necesario que vea con utilidad, en caso contrario perderá el interés y se desmotivará. Es como les comento, a los alumnos se se les hace más difícil o se frustran al realizar este tipo de ejercicios sin llevar una guía, ¿ok? Bueno, continuamos. Los contenidos matemáticos deben de estar relacionados con el entorno en que se desenvuelven los alumnos y deben tener sentido para que ellos entiendan la materia como algo vivo que pueda ayudarles a resolver las múltiples situaciones de la vida cotidiana. Los aprendizajes matemáticos, además de una cadena de conocimientos que implica haber interiorizado muy bien los conceptos anteriores para poder asimilar los nuevos. El nivel de dificultad de los conceptos viene marcado por el contenido que se caracteriza con las características cognitivas y psicológicas de los escolares. Es importante tener en cuenta el uso del lenguaje propio de las matemáticas, que puede resultar muy diferente al lenguaje natural de los niños y que puede generar dificultades importantes en los niños debido a su complejidad sintáctica y el vocabulario de su propia área. Bueno, como se menciona aquí, hay veces que los pequeñitos, con los pequeñitos debemos de relacionarlo con de diferentes palabras o asociarlos para que ellos lo entiendan mejor, ya que de igual forma, si ellos, bueno, en este caso de la discalculia, hay pequeñitos que tienen el pensamiento a corto y mediano plazo, perdón. Entonces a los pequeñitos se les olvida el, el concepto que ayer o hace 2 horitas este, se les mencionó, ¿ok? Entonces, pues debemos de ser muy específicos o como les menciono, relacionarlos con algo que los pequeñitos puedan entender y puedan tener más presente para que se les facilite un poquito más este procedimiento. Bueno, continuamos. Dan relacionadas con la organización y la metodología de enseñanza. La metodología de enseñanza es la actitud que adopta el maestro de matemáticas. Es fundamental, puesto que puede determinar enormemente la predisposición y el interés de los alumnos hacia la materia.
Si el maestro goza en la enseñanza y posee una buena preparación pedagógica y matemática, sus objetivos se cumplirán con éxito y calidad, lo que hará que aumente el respeto hacia el profesor y que genere un ambiente distendido y de confianza en la clase que influirá positivamente en el nivel de motivación y predisposición hacia las matemáticas por parte de los alumnos, es como les mencionaba. Si nosotros, pues nosotros podemos relacionar con algo que los pequeñitos puedan entender y que les guste, que disfruten su clase. Las dan relacionadas con el alumno en sí, nos dice que es fácil encontrar en las aulas de educación primaria alumnos que manifiestan una serie de creencias o actitudes hacia las matemáticas que es necesario cambiar, ya que muchos ven el área de matemáticas como una materia difícil, que no está al alcance de todos, que no son competentes para afrontarlas con éxito. Determinada a los alumnos les cuesta, se les dificulta. Además, la conexión de los contenidos matemáticos con el mundo real. Los alumnos deben creer que todos pueden acceder al conocimiento matemático, que todos son capaces, de ahí de la necesidad de conectar en las distintas tareas con sus intereses y experiencias vividas. Los varios estudios demuestran que las DAM pocas veces están relacionadas con alteraciones neuropsicológicas, pero en sí hay diversos estudios que ponen y de manifiesto las relaciones entre las DAM y otro tipo de dificultades no significativas, tales como los déficits de atención, de memoria, de orientación espacial y de comprensión lectora y el razonamiento lógico. Bueno, continuamos. Tipologías de la DAM. Las dificultades más frecuentes en las matemáticas y en las operaciones elementales del cálculo se pueden clasificar atendiendo a diferentes criterios, pero las clasificaciones más conocidas son la tipología, la clásica de Coase, la tipología actual de Cherry, según la tipología clásica de Cost, citado por Guerra en el 2010, existen 5 subtipos de discalculias que pueden presentarse de manera aislada o combinadas. Bueno, nos dice que es la discalculia verbal, es la dificultad para atender conceptos y relaciones matemáticos que son presentados de manera oral. La discalculia practognática, dificultad para comparar tamaños, cantidades, manipular objetos con fines matemáticos. La discalculia léxica, dificultad para leer los símbolos y expresiones matemáticos o numéricos. La discalculia gráfica, dificultad para manipular símbolos matemáticos y de la escritura. Y la discalculia idiagnóstica, perdón, dificultad para realizar los cálculos matemáticos y para atender conceptos matemáticos y sus relaciones. Bueno, según la tipología de Harry, nos dice que desde el punto de vista cognitivo se considera que las DAM se pueden clasificar en 3 grupos. La DAM de tipo semántico. Este tipo de dificultades están relacionadas con la recuperación de hechos numéricos. La DAM de tipo procedimental son las dificultades en la ejecución de los procedimientos utilizados en la realización de algoritmos. Y la DAM de tipo visoespacial se trata de aquellas dificultades relacionadas con la representación espacial de los números y su valor posicional. Bueno, los errores más frecuentes en la resolución de los problemas, como ya se ha señalado anteriormente, la dificultad de los problemas verbales no es la misma en todos los casos. Se incluyen diferentes variables como el lugar que ocupa la incógnita, la estructura semántica del mismo. Muchos autores coinciden en que los problemas que se entrañan a menor dificultad según su estructura semántica son los de cambio
que le seguirían los de dificultad de combinación y después los de igualación y por último los de comparación. Todo problema cuya diagnóstica se ubique en el resultado es más sencillo que otro cuya incógnita se ubique en uno o de los dos términos de dificultad que aumenta si la incógnita se sitúa en el primer término. Como consecuencia del grado de dificultad que entrañan ciertos problemas, es frecuente que existan los errores de resolución que se puedan agrupar en los siguientes. Repetir una de las cantidades dadas en el problema, error que se debe a falta de la comprensión entre las partes y todo el problema y a la dificultad que puede mostrar el alumno para representarlo gráfica o numéricamente. Las palabras clave. Este error se debe a la falta de comprensión general del problema e interpreta determinadas palabras como más que, menos que, para decidir la operación que hay que realizar sin un razonamiento previo. Bueno, nos menciona otro autor más, que es Bermejo, que nos dice que se clasifica por tres errores. Los errores en el valor de la posición del número. Estos errores los cometen aquellos niños que no comprenden bien el valor de la posición de cada número y debido a ello sitúan los números de forma incorrecta y en las columnas correspondientes a la hora de operar. Los errores de los pasos algorítmicos. Con respecto a los pasos en la relación de los algoritmos, pueden suceder los alumnos que omitan alguno de ellos, como olvidarse de llevadas en la resta, no sumar los productos parciales en la multiplicación, errores en la multiplicación cuando hay un cero en el multiplicador, errores en la división en la fase de tanteo para encontrar los cocientes parciales, errores en la división cuando hay que poner el cero al cociente, o también puede pasar que los niños cambien algunos pasos de un determinado algoritmo, por lo que la operación, incluso los pasos, son inventados por ellos. Bueno, otro de los errores es el error de cálculo, los errores relacionados con el recuerdo de hechos numéricos, por ejemplo, los errores en las tablas de multiplicar, que eso es muy dado y pues a pesar de que los pequeñitos de igual forma no tengan o no presenten discalculia, también puede tenerlos, ¿ok? Bueno. De igual forma, tenemos otro concepto que dice que se diagnostica un niño dentro del ámbito de las dificultades de aprendizaje cuando no corresponde su nivel de inteligencia con sus resultados académicos. Esta discrepancia puede afectar una o más áreas de aprendizaje, comprensión lectora, expresión escrita, cálculo mental, razonamiento matemático. Uno de cada 5 alumnos diagnosticados con dificultades de aprendizaje se incluye dentro del ámbito de los trastornos de cálculo. Bueno, como les mencionaba a ustedes, justamente, eh, puede que y de igual forma se pueden confundir en ciertos casos que, digamos, tiene discalculia, no tiene discalculia, puede tener dislexia. Hay otro caso en donde tiene dislexia, pero es muy bueno para sumar, es muy bueno para... eh, tiene dislexia, pero perdón, le cuesta mucho sumar, restar, multiplicar, depende del grado escolar. Y bueno, pues se presenta que no tiene dislexia, tiene discalculia, o de igual forma, es que me cambian los números, no me, se frustra mucho al realizar las operaciones, pero le diagnosticaron dislexia. Ok, bueno, vamos a hacer los test correspondientes y resulta que el pequeñito no tenía,
no tenía dislexia, tenía discalculia, o no tenía discalculia, tenía dislexia, porque sí me cambia, pero también es bueno en matemáticas, me sabe realizar las operaciones, pero me cambian mucho los números, ¿ok? Justamente son para eso los test, ¿ok? Para saber y concretar qué es lo que pasa con el pequeñito, tiene dislexia, tiene discalculia o algún otro trastorno de aprendizaje, ¿ok? Justo por eso se debe tener en cuenta el examen previo para saber si presenta, no, no es con el traumatólogo, perdón, es con el neurólogo. Eh, Hace unos momentos les dije que era traumatólogo, no, 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 es el neurólogo, una disculpa. Bueno, continuamos. En la actualidad se considera que el alumno que presenta DAM no está relacionado únicamente con las dificultades en el ámbito de cálculo, sino también con otros ámbitos, tales como la dificultad para resolver problemas matemáticos, para relacionar las matemáticas con las actividades diarias. Para ello existen múltiples pruebas neuropsicológicas estandarizadas que pueden ayudar a dar un diagnóstico eficaz, como por ejemplo la escala de Webster, la batería de aptitudes para el aprendizaje escolar, el test de análisis de la lectoescritura, el test gestáltico visiomotor de Bender, y una vez descartados dichos trastornos o deficiencias para diagnosticar las DAM, podemos recurrir también a métodos estandarizados como el test de competencia matemática básica, las escalas de McCarthy, de actitudes y psicomotricidad para los pequeños, pero también otros métodos no estandarizados como observaciones, las carpetas de trabajo, entrevistas con el alumno, todos los métodos que pueden ofrecer información valiosa para que el alumno pueda, pueda acercar a sus creencias de manera para razonar las estrategias que utiliza y aquellos errores que comete de manera reiterada y persistente. Bueno, tenemos otro concepto que según Arbones o Arons, los pasos a seguir para poder dar un diagnóstico acertado será la evolución de las pruebas que se tengan del alumno, como las pruebas estarán estandarizadas, observación, las carpetas de trabajo, evaluación de variables puede influir en dichas dificultades, tanto las intrínsecas que al alumno como las extrínsecas, la selección de las estrategias de la intervención debidamente estructuradas y programadas, la evaluación de dichas estrategias de la intervención. Y bueno, aquí nos muestra el test de Bender, que es construido por Laurent Bender, es un psiquiatra norteamericano y se autoriza que se inspiró para su confección en los principios teóricos del Gestalt. Según esta escuela, es un organismo que no reacciona a estímulos sociales con respuestas locales. Bueno, ¿cómo se realiza este test? En tarjetitas debemos de tomar en cuenta este tipo de figura para que el pequeñito pueda realizar la copia de las figuras, ¿ok? Simplemente se ponen en ciertas tarjetitas. Bueno, vamos a analizarlo después este test. De igual forma, se les envió un video para que ustedes lo puedan entender muchísimo mejor y con más calmita lo que es la descalculia, ¿ok? Bueno, con esta diapositiva terminamos. Y ahora vamos a ir justamente a un test que en este caso
Permítanme un momento. Vamos a compartir. Ok. Bueno, nos dice aquí que la discalculia espacial o apraxia constructiva es la dificultad para crear dibujos, construir figuras, organizar elementos en el espacio. En matemáticas se observa cuando el niño alinea mal los números en operaciones por columna invierte los números, como mencionaba, el 6, el 9, tiene problemas con figuras geométricas, no respeta los espacios en el cuaderno, les causa mucho estrés es que yo ya hice mi operación así como la puso usted, pero no me da el resultado que a todos, no me sale el resultado, no puede ser así la operación, ¿ok? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, que es una alerta, ¿ok? Bueno, la desorientación espacio-temporal es la dificultad para ubicarse en el espacio, por ejemplo, arriba, abajo, derecha, izquierda, en el tiempo, antes, después, ayer, mañana. En las matemáticas afecta la comprensión de secuencias numéricas, el uso de la recta numérica, la resolución de problemas, la lectura de los relojes. Bueno, continuamos. ¿Cómo se relaciona con la discalculia espacial? En la discalculia espacial, el problema no solo es el número, sino cómo se organiza visualmente. En este caso, se les menciona un ejemplo que es el 23 más 5. Los pequeñitos lo pueden poner en el 2, lo pueden poner fuera del 2, fuera del 3, entonces le va a costar mucho trabajo, ¿ok? No va a poner el 23 y abajo el 5 y lo va a poner debajo del 3, que es la forma correcta. Al pequeñito le va a costar trabajo ya sea que lo va a poner en lugares diferentes o lo puede de hecho hasta invertir, ¿ok? Bueno, las actividades terapéuticas para trabajar el, la discalculia espacial es una organización espacial, usar un cuadriculado grande en el cuaderno, colocar números en las casillas, colorear las columnas, unidades, escenas, eso le va a ayudar mucho. Nosotros de igual forma lo que podemos hacer es en el pizarrón cuadricularlo, que tengamos de igual forma los cuadritos, así tal cual como queremos que lo hagan ellos, de azul las unidades, de rojo las decenas, y poner los numeritos para que ellos vayan entendiendo o lo vayan practicando, ¿ok? Bueno, continuamos. La copia de las figuras, la práctica constructiva, copiar los dibujos simples, luego los complejos, armar figuras con los bloques, rompecabezas. Eso les ayuda mucho. Bueno, orientación espacial, los juegos de derecha, izquierda, arriba, abajo, delante, atrás, seguir los caminos en los laberintos, indicar las posiciones de igual forma como en el juego, arriba, abajo, derecha, izquierda, las secuencias de tiempo, ordenar imágenes, lo que era antes, lo que era después. Pueden ustedes hacer los ejercicios en donde vamos a pedir una fotito donde ustedes eran bebés, cómo han crecido, a cómo están actualmente ahora y ahí ellos pueden clasificar de igual forma, ¿ok? Tener rutinas diarias, uso del calendario. En el apoyo visual en matemáticas puede ser la recta numérica, el uso de colores por posición, como les mencionaba. Y nosotros podemos tener nuestro pizarrón igual con la cuadrícula, lo coloreamos, unidades azul, decenas rojo, y vamos a realizar operaciones de igual forma también ahí, eso nos puede ayudar mucho. Y separar operaciones por pasos.
Bueno, y más adelante se les va a dar un ejemplo sobre ello para que ustedes mismos se puedan ayudar, ¿ok? Bueno, señales importantes a observar. Confunde direcciones, se pierde al copiar en el pizarrón, desorganización en el cuaderno, dificultad en mapas, figuras, relojes. Y hay un pequeño punto muy importante que nos dice, antes de exigir cálculo, hay que trabajar la organización espacial. Eso nos puede ayudar a nosotros demasiado a que el pequeño avance. ¿Ok? Bueno, voy a dejar de compartir y ahora vamos a compartir otro que nos va a ayudar. Ay, a ver, permítanme. Vamos a quitar este. Permítanme un poquito, por favor. Mm, Listo. Bueno, tenemos aquí la evaluación de conocimiento matemático, Benton y Luria. ¿Ok? Bueno, comenzamos con este. Y es evaluación de las matemáticas. ¿Ok? ¿Cuáles son los objetivos de este test? Evaluar la capacidad del niño para comprender los números presentados en forma oral y escrita. Ese va a estar esas pruebas van a ser el subtest 1, 2 y 3. Evaluar la habilidad del niño para el cálculo oral y escrito. Es en el subtest 4 y 5. Evaluar la habilidad del niño para contar series numéricas, elementos gráficos. Van a venir en el subtest 6 y 7. Y por último, evaluar la capacidad del niño para el razonamiento matemático. Viene el subtest 8, que es la resolución de problemas. Ok. Bueno, en el primer subtest vamos a ver la valoración cuantitativa de números presentados visualmente. En el subtest 2, escritura de números al dictado. Subtest 3, copia de números. Subtest 4, cálculo oral. Subtest 5, cálculo escrito. Y subtest 6, conteo de elementos gráficos uno a uno y en agrupaciones. Subtest 7, conteo de series numéricas. Subtest 8, resolución de problemas. Ok, bueno. En los criterios de corrección vamos a tener en cuenta el puntaje de cada uno de los ejercicios que le vamos a presentar al pequeño. Este test es a partir de primer grado de primaria hasta sexto año, ¿ok? Bueno, aquí nos menciona los componentes del cálculo mental y escrito, cómo se van a calificar cada ítem, 1 punto si la respuesta es correcta, 0 puntos si la respuesta es incorrecta, y así sucesivamente viene en cada uno de los subtests de cómo se va a calificar, bueno, más bien cómo lo vamos a calificar. De igual forma, si ustedes prefieren evitar el cero en los ejercicios, ok, vamos a hacer un símbolo que represente que no tiene valor, ok. Si ustedes quieren omitirlo, adelante, pero debemos de tener en cuenta que ese símbolo es el cero. Bueno, esta es la lámina de apoyo. ¿Por qué de apoyo? Porque de aquí nos vamos a ir guiando. Por ejemplo, en el subtest 2, la escritura de números por dictado, en el primer grado que es el primer grado de primaria, vamos a dictarle esos números y así sucesivamente hasta llegar a sexto grado, ¿ok? Esta es una lámina de apoyo. ¿Para qué? Para que al realizar la prueba sean los números que vayamos a ocupar, ¿ok? Bueno, ahora sí pasamos a la evaluación.
Nos dice evaluación de conocimiento matemático, primer grado básico. Es como les menciono, es desde primer año a sexto grado y nosotros vamos a darnos a la tarea de realizarlo a un pequeñito, recuerden, va a ser por grado escolar. Si ustedes tienen al pequeñito en tercer grado, vamos a buscar la prueba que esté adaptada hacia el tercer grado. Miren, aquí está el segundo grado. Aquí vamos hacia el tercer grado básico, ¿ok? El nombre, recuerden que es nombre completo. Y de aquí sí podemos iniciar por el nombre completo, nombre y sus dos apellidos. Edad, la edad es edad en años y en meses. La fecha de nacimiento, la fecha de la evaluación, colegio donde asiste el pequeño y el nombre del examinador. Permítanme un momentito. Ok, listo. Bueno, aquí con nuestra lámina, de igual forma la vamos a tener a la mano. Esas láminas sí las debemos de imprimir, ¿ok? ¿Para qué? Para poder nosotros tenerlas a la mano y cuando realicemos la prueba, tengamos ya listo todo y poder comenzar, ¿ok? Recuerden, igual, para esta evaluación, los pequeñitos solo ocupan su lápiz y su sacapuntas. Aquí bueno, pasando de los datos personales, nos dice, encierro en un círculo el número mayor de cada pareja. De igual forma, escribo números al dictado. Tenemos nuestra lámina y le vamos dictando los números que están en la lámina. Copio los números. De igual forma, ahí checan. De igual, si tienen ustedes una libreta a la mano, una hoja a la mano, para que, para que ustedes también de igual forma puedan hacer las observaciones necesarias y poder eh, ver al final si el pequeñito tuvo alguna otra dificultad, ¿ok? Cálculo mentalmente, escribo el resultado. De igual en la lámina están ahí las operaciones, las cuales se les van a dictar a los pequeños. Miren, y cada uno tiene, en las operaciones tiene un nivel de dificultad un poquito más elevado, ya que los de primer grado no pueden tener ni multiplicación ni división. ¿Ok? Miren, aquí están. El agrupamiento, las secuencias numéricas y la resolución de los problemas. ¿Ok? Para esto, de igual forma, con sus anotaciones, bueno, en la hojita o en la libreta de las anotaciones, vamos a checar. ¿Qué vamos a checar? Si el pequeñito entendió la pregunta, si no la encontró, si se le dificultó encontrarla, si realizó eh, los, los ejercicios de forma fácil, se le dificultó en qué aspecto. Aquí igual nos mencionan las preguntas, qué datos tengo y el pequeñito, cuál es la pregunta. Por eso les menciono si encontraron a la primera la pregunta, si se les dificultó, si no la entendieron, cómo encontraré la pregunta, la respuesta. De igual forma, los pequeñitos tienen que decirles, ok, la operación, su respuesta y comprobando la respuesta. Y así vamos a encontrar de cada nivel de primaria, tanto primaria, primaria baja como primaria
Falta, ¿ok? Bueno, aquí nos menciona de igual forma, miren, está aquí para cada grado escolar y va aumentando el nivel de dificultad para realizarla, ¿ok? Bueno, hasta aquí dejamos este test para poder pasar al siguiente. Ahora pasamos al siguiente. En este nos vamos a... Este es un manual, igual, ¿vale? Es la evaluación del cálculo y la resolución de problemas. Escritura de numerales a la copia. Los materiales que vamos a ocupar. Bueno, de igual forma nos va a ir explicando poco a poco cómo es que lo vamos a estar realizando. En este caso, escritura de numerales a la copia. Los materiales que ¿qué material vamos a ocupar? La tarjeta número 1, hoja de trabajo del niño, lápiz grafito, el procedimiento que se le va a hacer qué vamos a hacer con el pequeño, se le entrega al niño la hoja y el lápiz, la tarjeta se coloca a la izquierda del niño si este es diestro y a la derecha si es zurdo. No se permite el uso de goma de borrar. Bueno, ¿qué le vamos a decir al pequeño? Quiero que copies en tu hoja los números que hay en esta tarjeta. Lo tienes que copiar en este orden. El examinador señala con el dedo todos los números empezando por la izquierda de la fila hacia la derecha. Y aquí está. ¿Ok? Bueno, miren. Estas fichas o estas tarjetas las van a encontrar al final de su manual. Ok, miren, aquí están. Y aquí vienen registradas el 1, el 2, 3, 4, 5. ¿Vale? Aquí, permítanme, me voy nuevamente hacia la parte de arriba. Y aquí nos quedamos. Lectura de numerales. La lectura número 2, vamos a ocupar la lectura número 2. Es el procedimiento. El examinador colocará la tarjeta frente al niño, se le indicará con el dedo el número que debe de leer y que vamos a decirle al pequeño, ahora te voy a mostrar una tarjeta con números, tú vas a leer los números que yo te vaya diciendo, cómo se llama este, y ya le van señalando ustedes el número que requieran, ¿ok? Por ejemplo, aquí el 9, el 25, el 2, el 104, ustedes ahí van a tener, ¿ok? Bueno, vamos con el punto número 3, es identificación de numerales. Aquí vamos a ocupar nuevamente la tarjeta número 1. Y ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento? Se le entrega el material al niño, los números se dicen alternando las filas y la posición al interior de ellos. ¿Qué vamos a hacer? Yo te voy a decir el nombre de algunos números que están aquí mostrando la primera tarjeta y tú vas a ir mostrando con tu dedo el número que yo te vaya diciendo. Y en este caso, si vimos el 9, el 25 y los pequeñitos lo van a ir señalando, ¿ok? El número 4, vamos a utilizar la tarjeta número 3. Se le dictará claro y lentamente, repitiendo una vez cada número. Esperará que el niño termine de escribir el número para dictar el siguiente. Igual no se permite la goma de borrar. Aquí es muy específico lo que debemos de hacer, ¿ok? Ahora te voy a decir unos números y tú los vas a escribir en tu hoja.
Te voy a decir el nombre de algunos y tú los vas a escribir aquí y señala en dónde debemos de escribirlos. Bueno, ahora el siguiente, el 4 es menor a mayor, no, de mayor a menor, perdón, es la tarjeta número 4. ¿Qué se va a hacer? Se realiza un chequeo para verificar que el niño tiene el concepto de mayor y menor con preguntas como ¿cuántos años tienes? ¿Tienes hermanos o primos? Eh, y luego ya comenzamos a mostrar las parejas de las cifras, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a decirle? Fíjate bien en las preguntas que yo te haga después, porque a veces te voy a pedir que me muestres el número más chico y otras veces que me muestres el número más grande. ¿Ya? ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el más grande de estos dos números? ¿Cuál es el menor? ¿O cuál es el más chico de estos dos números? Y aquí están. Ahora vamos al 5A, que es la tarjetita número 6 o la número 5, bueno, sí, la número 5, la número 5, perdón. Es que en este punto vamos a repetir, bueno, es el 5A y el 5B. Entonces vamos a tener dos tarjetitas del número 5, pero podemos contarla con el número 5 y el número 6, ¿ok? Bueno. Igual aquí, el examinador pide al niño que se realice la escala ascendente. Si lo hace con éxito, se le pide que realice la escala descendente. De igual forma, ¿cómo se va a realizar? A ver, yo ya vi que tú sabes los números, pero no te he escuchado contar. Así que ahora cuéntame del 1 al 10. Y ya el pequeñito cuenta 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Ahora, muy bien, ahora vas a contar devolviéndote del 10 al 1. 10, 9, 8, 7, igual tener en cuenta eh, en las anotaciones de si el pequeño no lo logró, si el pequeño se le dificultó en algún momento. Bueno, continuamos. Y ahora, bien, ahora ya sé que tú puedes contar al revés al revés y al derecho. Quiero que me cuentes del 6 al 22, de dos en dos. Ahora, quiero que me cuentes del 22 al 6, ¿ok? Y así sucesivamente, miren, como les menciono, cuenta del 3 al 24, de 3 en 3, del 24 al 3, de 3 en 3 de igual forma, cuenta del 1 al 10, cuenta del 6 al 22 y cuenta del 3 al 24. Ahora vamos, como les comentaba, tenemos el 5. No, perdón, sí, la tarjetita número 5, pero tenemos 5A y 5, ¿ok? Ahora vamos al 5B. El examinador dirá al niño, ahora vamos a hacer otra cosa. Yo te voy a decir unos números desordenados y tú me los vas a decir en orden. Eh, Ordena de mayor a menor, del más grande al más chico, y el pequeñito los va a ir ordenando, ¿ok? De igual forma, recuerden, están sus tarjetitas y ahí se pueden ir guiando. Ahora el número 7, suma, resta, multiplicación y división, cálculo oral. Es la tarjeta número 7. El examinador sentado frente al niño le dirá, ahora vamos a hacer algo nuevo, vamos a sacar cuentas. ¿Ya? La suma. ¿Cuánto es? 2 más 2. Y si se le agrega, ¿cuánto tienes ahora? Ahora la resta. ¿Cuánto es 5 menos 3? Y si le quitas 2, ¿cuánto te queda? En multiplicación. ¿Cuánto es, no sé, 3 por 5? ¿Cuánto es? Repetir nuevamente. Y de igual forma en división. ¿Cuánto es? 3 por, no, 9 entre 3. Y nuevamente, ¿cuánto es?
el 3 repartido en 2. ¿Ok? Bueno, aquí de igual forma su tarjetita lo va a tener, este, lo va a tener, bueno, van a tener la tarjetita, los ejercicios en donde se pueden ir guiando. Aquí está suma, la resta, multiplicación y la división, ¿ok? Bueno, ahora vamos con el 8. El conocimiento de los signos en un contexto numérico va a ser su tarjetita número 8. El examinador muestra al niño la tarjeta con las operaciones, dejándolo solo a la primera de ellas y a la vista del pequeñito, y el resto tapados con una hoja en blanco, y el examinador irá destapándolas a medida que el niño les vaya leyendo. Una disculpa enorme. En esta tarjeta hay varios números y signos. Yo quiero que los leas todos. Comenzamos. Léeme con lo que está escrito aquí. Y ya le indica. 3 más 5, 8. 9 más 9 menos 2 son 7. Y así sucesivamente. De igual forma, vamos haciendo las anotaciones correspondientes, ¿ok? Ahora, el conocimiento de figuras geométricas. El material va a ser un círculo, un cuadrado, un rectángulo y un triángulo de igual color. El examinador le entrega al niño las figuras geométricas para que las manipule y luego las ordene en fila. Pregunta por cada una de ellas, primero para que el niño identifique, luego para que las domine, y se deben pasar en ambas partes. Identificación. Muéstrame con tu dedo el triángulo, el rectángulo, el círculo. Ahora dime tú, ¿cómo se llama este? Y ya, les dice el niño, cuadrado, el triángulo, rectángulo, ¿ok? Bueno, siguiente, ordenar, sumar y restar. El material es la tarjeta número 9, una hoja en blanco y un lápiz grafito. Se le entrega al niño el material, no se permite el uso de goma de borrar. ¿Ves estos dos números escritos aquí? Yo quiero que tú los escribas en tu papel, uno debajo del otro, de manera que puedan estar ordenados para que puedas sumarlos en la resta de igual forma. La misma consigna anterior, cambiando la operación a resta. Se insiste en que se fije bien para que pueda restar. Y aquí tenemos los ejemplos. Bueno, vamos con la multiplicación y división de dos o tres cifras. Es la tarjeta número 10, es para uso del niño, una hoja blanca y un lápiz grande. Se entrega el material al niño utilizando la tarjeta en que aparezca el signo de multiplicación y el niño conozca o que permita el uso de goma de borrar. Te voy a pasar una tarjeta con unas multiplicaciones, quiero que las copies en tu hoja y luego las resuelvas. ¿Me permites un poquito? Listo. Em, Quiero que tú las resuelvas y las copies en tu hoja. Y ahora se utiliza la misma consigna para la división, cambiando el nombre de la operación. La tarjeta número 10, de igual forma, aquí la presentan. Después continuamos con la multiplicación y la división del dictado. La tarjeta número 11. eh, Se le entrega al niño el papel y el lápiz. Una vez al niño se escribe la operación dictada. Se le pide que resuelva. Si no lo hace, se resta la importancia del hecho y se continúa dictando la operación siguiente. No se permite el uso de goma de borrar. Ahora te voy a dictar unas multiplicaciones que tú debes escribir en esta hoja. Luego resolverlas. Escucha bien, escribe multiplicado por, ahora resuelva y saca la cuenta. Se utiliza igual la consigna para la división, cambiando el nombre de la operación. Y de igual forma, tengamos en cuenta que esta no se puede aplicar para pequeñitos. ¿Por qué? Porque los pequeñitos aún no conocen lo que es la multiplicación y la división, ¿ok? Bueno, seguimos.
La resolución de problemas. Se anexa la hoja y palos de fósforo, papel y lápiz. Se pone al alcance de los niños los palos de fósforo sobre la mesa utilizando el lápiz y papel. No se permite el uso de goma de borrar y el niño debe de incluir la pregunta en la repetición del problema. En la consigna, ahora vamos a jugar al detective. Tú vas a ser el detective y yo voy a darte unos problemas para que los resuelvas. Fíjate bien en lo que te digo, no te apures en contestar. Para sacar la cuenta puedes usar los fósforos o el lápiz y el papel que lo quieras usar. Acuérdate que antes de comenzar debes repetir lo que digo. Escucha y le vamos a ir quitando los problemas. ¿Ok? Bien, tenemos aquí de igual forma los problemas simples, problemas invertidos, problemas de complejidad lingüística y bueno, hasta ahí terminamos este test, ¿ok? En un momento. No, ok. Bueno, ahora vamos a pasar al siguiente test, que es la detección de la discalculia para adolescentes y adultos, ¿ok? Bueno, nos dice que esta evaluación de discalculia consiste en un cuestionario simple. El diagnóstico adecuado será llevado a cabo por profesionales y técnicos especializados en la materia. Por lo tanto, si responde sí a la mitad o más de las preguntas, esto deberá ser una señal de alerta que sugiere un posible diagnóstico de discalculia, ¿ok? Esta prueba, instrucciones. Esta prueba o evaluación se recomienda para jóvenes a partir de 15 años y adultos de ambos géneros. Todas las preguntas deben ser respondidas en función de su comportamiento o acciones en los últimos meses. Marque el elemento que mejor lo describa en cada pregunta. Asegúrese de que todas las preguntas sean contestadas. No podemos dejar ninguna pregunta sin contestar, ya que eso a nosotros nos va a afectar en el diagnóstico, ¿ok? Bueno, y aquí viene la serie de preguntas que le van a entregar al adolescente o al adulto que las conteste y de igual forma, si quiere, si las responde de forma más estructurada, no hay ningún problema, nada más que nosotros intentemos en este caso que eh, reducirla a un es positivo o es negativo, ¿ok? Y ya posterior a ello sabremos si hay alarma, eh, hay alerta, perdón, un poquito rojo, si sí o si no, ¿ok? Bueno, permítanme un momento. Ahora pasamos con lo último de esta clasecita. Bueno, nos dice de el diplomado de disruptores de aprendizaje, módulo 2 que es la discalculia, el programa integral de reducción de la discalculia. Reducción del sentido numérico. ¿Qué es el sentido numérico? Nos dice que el sentido numérico es la capacidad de comprender y representar los números y cómo se relacionan entre sí y con las cantidades. Es la base del aprendizaje matemático que permite al niño contar, comparar, estimar, ordenar y resolver situaciones cotidianas. Los niños con discalculia pueden presentar dificultades para relacionar un número con una cantidad, comprender cuál número es mayor o menor, contar sin omitir o sin repetir elementos, reconocer patrones numéricos, reconocer patrones numéricos, contar sin omitir o repetir elementos, reconocer patrones numéricos, estimar cantidades, comprender la secuencia de los números. Ahora dice que por ello, antes de trabajar operaciones,
como la suma o la resta, es fundamental fortalecer el sentido numérico mediante experiencias concretas, visuales y manipulativas, ¿ok? Bueno, ejercicio 1. Contamos los objetos. Objetivo, relacionar la cantidad de objetos con el conteo oral, edad de 6 a 7 años, el nivel de complejidad es muy bajo, ¿ok? 10 fichas, botones, tapas de botella. Coloca las fichas sobre la mesa. Pide al niño que toque una ficha mientras dice un número. Debe tocar solo una ficha por cada número pronunciado y al finalizar, pregunte cuántas fichas hay y cómo lo sabes. ¿Qué podemos utilizar más? Podemos utilizar bloques, podemos utilizar juguetes, animalitos de plástico. De igual, bueno, les comento en esto, no bueno, estos son unos ejercicios que nosotros podemos llevar a cabo para que, porque no porque los pequeñitos presenten discalculia, debe de ser que tengamos, debemos tener en cuenta que no necesariamente es la repetición de los ejercicios, como en donde más problemas, más series numéricas, vamos a trabajar con suma, resta, multiplicación prácticamente del diario. No. Recuerden que para los pequeñitos es muy frustrante el hecho de que si no entienden en una cosa y nosotros se las estamos poniendo repetitivamente, entonces a los pequeñitos no les va a gustar, no les va a gustar, se van a frustrar aún más, se van a estresar eh, y pues les va a costar muchísimo trabajo. Entonces, estos ejercicios que les estamos presentando, que se les van a enviar, nos van a ayudar demasiado para que, para llevarlos a cabo y que vean que no solo es de repetir todas las actividades que hemos venido manejando, de la suma, la resta, la multiplicación, serie numérica, eh, podemos encontrar alternativas que a los pequeñitos les pueden ayudar mucho, ¿ok? Bueno, se los voy a dejar, se los voy a dejar para que ustedes lo lean con más calma. Los ejercicios están muy explicados y pues para que los puedan llevar a cabo, ¿ok? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer de tarea? ¿Y qué es lo que vamos a presentar? Bueno, ¿qué vamos a presentar para nuestra calificación de este módulo? Lo primero que vamos a hacer es de la evaluación de la que vimos primero que está seccionada por nivel educativo. Vamos a hacer esa prueba, la vamos a imprimir únicamente del grado escolar y si gustan ustedes las fichas, recuerden, para tenerlas a la mano al realizarla. Debemos de tener en cuenta que si es un niño de tercero, debemos de aplicar la de tercer grado, ¿ok? Las fichas, de igual forma, las podemos imprimir, las que venían en el segundo test. Vamos a imprimir las fichas para que ustedes igual las tengan a la mano. Recuerden que no se van a imprimir todos los documentos, ¿ok? Bueno, todo el documento completo lo podemos tener virtual, pero de igual forma para que tengamos, tengamos o hagamos las pruebas, esos son unas hojitas que únicamente vamos a imprimir. Y para el diagnóstico de adolescentes y adultos, también de igual forma lo vamos a aplicar a un adulto. Y por último va a ser un mapa sinóptico de las diapositivas, perdón, ¿ok? Entonces, bueno, esa va a ser su tarea para este módulo. Se va a enviar al correo que se les proporcionó. Y bueno, eso es todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y los dejo que tengan un excelente día y lo pasen muy bonito.
Hasta luego.